Bienvenido a otro ejemplo de graficar una función definida por piecewise. Mirando nuestra función de piecewise, aviso como tenemos tres reglas de función, así que gráficamente podemos esperar tres piezas. F of x igual x, un si x or igual menos 3 y menor que 1, y f de x igual menos 1. Si x or igual 1 y menor que 3. Aviso f de x igual 4, y f de x igual menos 1 son ambas funciones constantes o funciones en el formulario. De f de x igual constante c, o si queremos, y igual c, que significa que los gráficos de estas serán piezas de líneas horizontales. Y luego f de x igual x, un exasiemens una función lineal en forma de intercepto inclinado, o la forma f de x igual 1010 más b. Donde b es el intercepto y de la línea, y m es la pendiente de la línea, lo que significa que esta pieza será una pieza de una línea inclinada. Normalmente lo que prefiero hacer es graficar toda la función, y luego determine qué pieza del gráfico que queremos basar en el intervalo para x, así que comenzaremos grafando f de x igual 4, que sería una línea horizontal que pasa hasta 4 hexanewtones el eje y, entonces, se vería algo así. Pero solo queremos la pieza de esta línea cuando x menor que menos 3, por lo que encontraremos menos 3 hexanewtones esta línea, lo cual estaría aquí. Aviso menos 3 no está en este intervalo, entonces hacemos un punto abierto en menos 3. Y x menor que menos 3 a la izquierda, por lo que solo queremos la pieza azul de esta línea horizontal, lo que significa que necesitamos borrar el resto de la línea. Este gráfico aquí es el gráfico de f de x igual 4 si x menor que menos 3. La próxima función regla f de x igual x, 1. Será el gráfico de una línea donde la pendiente igual menos 1, 1, y el intercepto y, o b, igual menos 1. Otra vez grafaremos esta línea completa, y luego determinar qué pieza está en el intervalo dado. Así que trazaremos el concepto de menos 1, que estaría aquí. La pendiente es menos 1, 1, lo que significa bajar uniderecha 1, abajo uniderecha 1, abajo uniderecha 1, y tanto. Nuestra función lineal pasará a través de estos 4 puntos, y mirará algo así. Pero solo queremos la pieza de la línea cuando x or igual menos 3 y menor que 1. Así que encontraremos donde x igual menos 3 hexanewtones la línea, que es este punto aquí, menos 3 está en el intervalo esta vez, así que haremos un punto cerrado aquí y luego comenzaremos a aproximarme 1. Pero aviso como 1 no está en este intervalo, tenemos un punto abierto cuando x igual 1. Así que haremos un punto abierto aquí. Solo queremos la pieza azul de esta línea, por lo que borramos el resto de la línea. Y entonces para la última pieza tenemos f de x igual menos 1, que será una línea horizontal que pasa a través de menos 1 hexanewton el eje y entonces, se verá algo así. Pero solo queremos la pieza cuando x or igual 1 y menor que 3. 1 está en este intervalo, en esta línea donde x igual 1 tenemos un punto cerrado. Aproximaremos 3, pero 3 no está en el intervalo, así que tendremos un punto abierto en 3. Y ahora necesitamos borrar el resto de la línea horizontal, dejando solo la pieza azul. Esto sería el gráfico de nuestra función definida por piel. Esta pieza corresponde a la regla de función azul. Esta pieza corresponde a la regla de función verde, y esta pieza corresponde a la regla de función amarilla. Espero que hayas encontrado esto útil.